Muy buenas noches a toda la audiencia. Nuevamente es un placer la oportunidad que me da el Instituto del NIF de brindar una charla respecto a la incidencia que tienen las NIF y en inversión con el tema tributario para el cierre contable anual, ¿no? Bueno, como parte de nuestra carrera sabemos que ya el fiscal year del año fiscal estamos ya cerrando el 2017, entonces tenemos que saber ciertas consideraciones o ciertos estimados contables que te piden las normas contables y también evaluar el impacto impositivo que tendrían estas estimaciones contables como consecuencia para el poder de cerrar los estados financieros anuales, ¿no? Es importante indicar que cada estimación contable, dependiendo del activo financiero, el activo financiero a largo plazo depende de las normativas contables, que son básicamente nuestro lenguaje universal para poder determinar estas estimaciones contables, ¿no? Es importante indicar que, bueno, dentro de la contabilidad común, ¿no? Dentro de la contabilidad que todos conocemos, las principales estimaciones contables es la depreciación, la estimación de deterioro de mala deuda, ¿no? El tema de amortización de los intangibles que todos conocemos, que es lo común y lo básico, adicionalmente a ciertas provisiones laborales como las provisiones de vacaciones, provisiones de gratificaciones o compensación por tiempo de servicio, ¿no? Adicional a ello, no podemos olvidar que fuera del enfoque común que existe, también hay otras estimaciones contables que son importantes mencionar, ¿no? Como el tema de la evaluación del deterioro de la NI 36, ¿okay? El valor razonable de los activos o pasivos financieros, el valor razonable de ciertos activos financieros que también se tienen que medir, la evaluación de los arrendamientos financieros para medirlos a su valor razonable, el costo amortizado que podría tener también una incidencia en los activos o pasivos financieros. Estas estimaciones contables dependen también de la actividad o la industria donde estemos alocados. O sea, cada negocio, cada actividad cada actividad de negocio, cada actividad económica tiene una estimación contable definida. No es lo mismo hacer una estimación contable para una empresa minera que una estimación contable para una empresa industrial o comercial. O sea, son distintas los temas que se tienen que abarcar. Por ejemplo, en una empresa comercial o en una empresa industrial, una de las principales estimaciones es el tema del valor neto realizable o el tema de obsolescencia. ¿Por qué? Porque se supone que uno de los principales activos que la compañía o el negocio tiene es el concepto de inventarios. ¿Estamos de acuerdo? A diferencia de actividades productivas o extractivas, como por ejemplo la industria pesquera, la industria minera o la actividad eléctrica, donde las principales estimaciones no golpean directamente al tema de inventario, porque obviamente no tienen inventario, sino es el concepto del activo, propiedad, planta y equipo, donde las evaluaciones tanto de la depreciación, vida útil, componentización dependen mucho de la evaluación que la gerencia debe hacer. Adicional a ello, el tema del deterioro de los activos de larga duración, ¿ya? Entonces, como les vuelvo a repetir, la incidencia de estas estimaciones contables que vamos a hablar el día de hoy depende mucho de la actividad económica. Entonces, acá yo he preparado básicamente una pequeña información bastante simpática para poder conversar y evaluar, ¿no? Los principales problemas en el concepto del activo fijo es la contabilización de los activos, la determinación de su importe en libros, los cargos por depreciación. Normalmente, por ejemplo, financieramente te dicen, oye, la depreciación tú la puedes medir, uno, por línea recta o por unidad de producción, en la metodología que tú distingas. También financieramente, y de acuerdo a la norma 16, lo que te dice es que para que tú puedas depreciar un bien, tiene que estar componentizado. ¿Por qué? Porque obviamente la asignación de vida útil difiere del concepto de beneficios económicos futuros que deberías considerar. En tal sentido, tú tienes que medir que la vida útil de un bien
tiene que estar obviamente disgregado porque el componente tiene distintos factores o distintos componentes que como consecuencia tienen retornos o beneficios económicos al negocio de índole diferente. Tal es el caso, por ejemplo, en un edificio, ¿no? En un edificio, por ejemplo, si tú lo llevas bajo principios contables generalmente aceptados en cualquier país, lo que antes se hacía era que tú depreciaras sobre una línea estimada tributaria, pero sin considerar que el edificio tiene componentes, ¿no? Tales como el tema de la obra gruesa, el tema de las instalaciones, el tema del ascensor, que tienen diferentes vida útil. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, un edificio puede tener una vida entre 80 y 90 años, que es diferente a la estimación de vida útil tributaria, por ejemplo, acá en el Perú, que te dicen que es el 5%. Entonces te están diciendo, oye, tú tienes una depreciación de 20 años diferente a la depreciación financiera, que es 80. ¿Estamos de acuerdo? En tal sentido, lo que te está diciendo la norma financiera es que tú tienes un estimado, un horizonte de beneficios económicos por 80 años que está ligado obviamente a la explotación de ese edificio o esa planta que tú vas a tener. A la diferencia tributaria que te dice, oye, no, sabes que tú tienes un escudo fiscal que puedes utilizar, ¿no? En 20 años, en tal sentido, tú te puedes deducir en tu declaración de renta esa depreciación acelerada o esa depreciación que te permite la ley del impuesto a la renta. Es importante indicar que la actual ley de impuesto a la renta acá en el país, en el Perú, por ejemplo, te dice de que no es necesario que en el tema de edificaciones la depreciación esté contabilizada. Por ende, te genera una diferencia temporal. ¿Por qué? Porque se supone que tú financieramente tú vas a depreciar sobre un horizonte de 80 años. ¿Estamos de acuerdo? Pero tú tienes un escudo fiscal que vas a utilizar durante 20 años. En tal sentido, lo que vas a generar es una diferencia temporal de gravable. ¿Por qué? Porque tú vas a tener escudo fiscal por 20 años, pero los 60 años restantes vas a tener que devolverle al fisco el exceso, no, el déficit que tú te beneficiaste en los primeros 20 años. Es decir, tú tienes un crédito fiscal, un escudo fiscal por 20 años, pero del año 21 hasta el año 60 tú vas a tener que devolverle al fisco todo lo que te deduciste vía declaración de renta. Entonces, eso más o menos es un tema de estimación. Acá estamos combinando el tema de la estimación contable generada, uno, por el tema del efecto de la depreciación, y otra, la estimación contable producto del impuesto a la ganancia diferido, ¿no? Que trae como consecuencia, en este sentido, la diferencia de tasas que existe entre la diferencia de tasas contables con la diferencia de tasas tributarias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque la ley de impuesto a la renta te dice, oye, para el caso de edificaciones sí tienes un beneficio que tienes que utilizar y obviamente un negocio, una compañía va a tomar ese beneficio. Por tal motivo va a generar un pasivo por impuesto a la ganancia diferida en el primer año. ¿Por qué? Porque tiene un horizonte de 60 años que va a tener que devolverle al fisco el menor valor que pagaste durante los primeros 20 años. ¿Ya? Entonces, esa es una de las grandes diferencias por tal motivo en el tema de lo que es la depreciación. ¿Ya? Es importante también indicar de que nosotros tenemos que entender bien qué es un activo fijo o un activo intangible. Un activo fijo está dado por el concepto de beneficios económicos futuros que retornen al negocio a través del uso, y el uso significa la depreciación. Y estos activos fijos pueden ser utilizables para el concepto de producción, arrendarlos a terceros, venderlos o para fines administrativos. El concepto del activo fijo es que éste retorne hacia ti a través de flujos en el tiempo. Por eso, el tema de la medición del concepto de la depreciación va ligado al concepto de beneficios económicos futuros, que para efectos tributarios, o sea, para la ley del impuesto a la renta sí difiere, porque obviamente acá, por ejemplo, acá en el país, en el Perú, tú te ligas o tú tomas las tasas tributarias, pero
que no están ligadas al concepto de beneficios económicos futuros, ¿ya? Sino están ligadas a un concepto estándar que a través de valores de mercado el fisco peruano ha tomado para decir, oye, estas son las tasas tributarias. ¿Ok? Acá también es interesante y pongo una posición de la administración tributaria, ¿no? Donde te dicen, ¿no? Es importante indicar que ni la ley del impuesto a la renta, ni el reglamento, ¿ya? Ni su reglamento han definido el concepto del activo fijo o intangible. En tal sentido, tú tienes que tomar una base normativa, y en este caso son las IFRS o las NIF, o los principios contables americanos que existen, ¿no? Porque tienes que tomar una doctrina contable para poder definirlo, ¿ya? Entonces, es importante indicar que, y también te lo dice, que en el artículo 106 de la ley de impuestos de la renta te dice que el activo fijo no comprende los activos intangibles, ¿ya? ¿Qué es un activo intangible? Es un bien que no tiene presencia física, sin apariencia física, pero obviamente también que va a generar beneficios económicos futuros. Ya, de acuerdo a la norma 38, un concepto de intangible es un bien que el cual tú puedes controlar, identificar, generar beneficios económicos futuros y también que se puedan medir fiablemente. Ejemplos de activos intangibles de adquisición directa o separada, de acuerdo a la norma 38, licencias, concesiones, ¿ok? Software, derechos de uso, derecho de autor, franquicias o regalías. Esos son los conceptos de activos intangibles de adquisición separada. Pero la norma 38 también te define, oye, tú también como consecuencia de una combinación de negocios o una compra de compañías, también tú puedes obtener activos intangibles. Un claro ejemplo, si una compañía está interesada en comprar una compañía fuera del control común, ¿ya? Cuando va a adquirir esa compañía, va a medir el valor de compra sobre el valor del patrimonio, porque normalmente lo que nosotros sabemos independientemente es que el valor del patrimonio está medido por el concepto de la diferencia entre el activo y pasivo. Eso es lo que te dice el marco conceptual. En tal sentido, se supone que el patrimonio es el valor económico que la compañía espera. Entonces, sin embargo, cuando tú tienes un concepto de adquisición de negocios, lo que te dice la norma no es que fijar en el valor contable, en el valor en libro, sino tú te tienes que fijar en el valor económico financiero del negocio, por lo que tú tienes que definir es, oye, si yo digo de que un patrimonio de una empresa que va a ser adquirida vale, por ejemplo, 20 millones, y tú lanzas una oferta de, no sé, 25 millones, lo que te dice la norma contable, la norma 38, en combinación con la NIF 3 te dice, esos 5 millones tienes que evaluarlo a través de una metodología, que la NIF 3 te la menciona, que es el método de compra, y te dice, esos 5 millones no solamente es el crédito mercantil, sino son las sinergias económicas que no están contabilizadas en la contabilidad de la compañía que estás adquiriendo, sino son sinergias económicas como la cartera de cliente, las órdenes de distribución, las órdenes de compra, la marca del negocio. ¿Por qué? Porque tú cuando adquieres una compañía, tú ya no vas a hacer ningún desembolso en hacerla conocida, por tal motivo, porque se supone que tiene un conocimiento de mercado, ya años en el mercado, en tal sentido la marca ya es conocida, tiene clientes que ya fidelizaste, tienes contrato de distribución. Entonces, esos son intangibles financieros que se van a reconocer al momento que tú consolides, ¿ya? Entonces, el concepto de intangibles es un poco más amplio respecto solamente al concepto de una adquisición separada, sino también, ojo, que para efectos de cuando tú consolides bajo normas internacionales de información financiera, tú también tienes que evaluar los intangibles que adquiriste como consecuencia de una combinación de negocios. En tal sentido, amigos, ahí les digo que eso también es una estimación contable. ¿En qué caso van a ver eso? En grupos económicos o grupos familiares que van adquiriendo negocios, ¿ok? Y lo van a poder reflejar en estados financieros consolidados. Es importante indicar, ¿ya? Y acá me detengo un momento, que en el concepto del activo fijo, igual que el concepto del activo intangible,
te dice, oye, tú reconoces o mides un bien tangible o un activo fijo cuando pagas el precio de adquisición, los aranceles, los impuestos indirectos no recuperables, descuentos o rebajas. ¿Estamos de acuerdo? Pero adicionalmente también te dice que tú tienes que reconocer activos, no necesariamente por el concepto del costo de adquisición, sino también puedes reconocer activos por conceptos de retiro, desmantelamiento, rehabilitaciones o conceptos de seguridad. Tal es el ejemplo, y un ejemplo clásico es, ¿no? Y acá vamos a poder ver. Y esto sucede mucho en las compañías de negocio extractivo, de negocios de extracción, ¿no? Mineras, empresas eléctricas, empresas que se dedican también al chancado de piedra, en el cual extraen recursos y los cuales les dan una licencia en el cual tiene que hacer rehabilitaciones o desmontar, ¿ya? Acá he diseñado un ejemplo didáctico para poder verlo, ¿no? Por ejemplo, hay una empresa de petróleos, ¿no?, que en enero del año 1 adquiere una plataforma minera, la cual es instalada en el Zócalo Continental. Perfecto. Entonces, acá primero es que tengo un bien, ¿ya?, que me vale 43 millones y en el cual he pagado. Adicional, me dice, el contrato de concesión suscrito con el Estado establece que, o sea, acá me está diciendo que hay un contrato suscrito con el Estado peruano o con el Estado donde has localizado esta plataforma, y te dice, oye, ¿sabes qué? Cuando termine la concesión, o sea, cuando concluya la concesión en el espacio de 10 años, deberá desmontar la plataforma que has creado y en tal motivo me lo tendrás que dar en las mismas condiciones que te la di. Acá nos detenemos un momento y acá también comenzamos a pensar y a analizar. Oye, si me están diciendo que a través de un contrato de concesión, ya, me están indicando que dentro de 10 años, o sea, un valor futuro, yo voy a tener que hacer un desembolso en el cual yo voy a tener que hacer un presupuesto, voy a tener que hacer un presupuesto aproximadamente 8 millones para poder restituir y desmontar esa plataforma marina. Entonces, y acá hacemos una conexión con la norma 16, y acá retorno nuevamente al slide. Acá te dice, no solamente el costo se mide por el valor que tú pagas, concepto de aranceles, impuestos indirectos no recuperables, descuentos o rebajas, sino también tienes que considerar los desmantelamientos o conceptos de rehabilitación que podrían haber. En tal sentido, y haciendo conexión a la norma, acá yo tengo dos conceptos de activo. Uno, el concepto o el desembolso que yo he pagado por un valor de 43 millones y adicional porque el contrato que obviamente está relacionado a esa concesión para poder yo explotar, me dice que yo tengo que rehabilitar o tengo que desmantelar esta plataforma cuando termine el concepto de la concesión, que concluye en el año 10. Entonces yo lo que voy a hacer como negocio, voy a tener que hacer una provisión. Y esta provisión está soportada a través de un presupuesto, porque obviamente cuando tú vas a tener que medir, ya vas a tener que evaluar, vas a tener que determinar cuánto es el efecto en el cual tú vas a generar un pasivo futuro que en el año 10 te va a costar 8 millones, tú tienes que hacer un presupuesto financiero, un presupuesto económico. En tal sentido, tú evalúas, ya. Y acá hacemos una conexión con la norma 37, y acá hacemos una distinción. El concepto de provisión viene a ser, de acuerdo a la norma 37, un desembolso futuro o una salida de flujo de un negocio en el cual tú no tienes un horizonte de tiempo establecido, pero en este caso sí tienes que, en el año 10 vas a tener que devolver o desmontar tu plataforma y que te va a costar. En tal sentido, lo que te dice la norma es, perfecto, entonces sí tienes un concepto de provisión. 2, lo que te dice, oye, ese valor futuro que estás diciendo que en el año 10 vas a tener que hacer un desembolso de aproximadamente 8 millones, te dice, entonces, ese valor lo tienes que descontar y traerlo a su valor presente.
¿Cuál es el valor presente o la tasa de descuento que tú tendrías que utilizar? La tasa de descuento en el cual tú tendrías que utilizar para traer este pasivo a su valor descontado podría ser la tasa incremental o la tasa implícita del negocio, o la tasa en el cual la compañía está acarreada en el sistema financiero. Para efectos de este caso, se está determinando que la tasa del negocio, y también depende de la moneda, también depende de la moneda, si es en soles o en dólares, es la tasa de interés que tienes que evaluar. Estamos indicando que es la tasa de interés efectivo del 12% anual.